Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes, señoritas y señores. Vamos a dar inicio a la clase de emprendimiento de la semana 34. Vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a ver. Estamos con el texto. En la página, ubiquémonos en la página 68. Sí, 68. Bueno, en la clase anterior habíamos estado tratando sobre los datos obtenidos luego de haber realizado o aplicado una encuesta a un grupo de personas dentro de una población. Vamos a ver la diferencia, en qué consiste la diferencia entre un emprendimiento y unos datos cuantitativos o cualitativos. No es igual hablar de unos datos cuantitativos que cualitativos. Aquí tenemos de entrada un pequeño párrafo que dice: identificar la información que aporta a la limpieza, atención al cliente o a niveles de satisfacción, provee datos cualitativos respecto del emprendimiento. Por el contrario, la información referente al precio, al número de interesados en el producto, ha de ser tratada como datos cuantitativos. Esa es la diferencia, ¿no? Si queremos calificar cómo se comportó el recepcionista o la recepcionista, tendríamos que hacer un cuadro con datos cualitativos. Muy bien, excelente, mal, muy mal, ¿cierto? Pero si se trata pues de graficar. Perdón, no me he puesto la cámara. Ya. Si se trata de graficar vuelta a datos cuantitativos, vamos a ver cuánto hemos ganado, cuánto hemos gastado, cuánto hemos invertido. Entonces se refiere a los datos cuantitativos. Información cuantitativa. Y ya estamos en la página. Sí, Lice. Ya. Pues vamos a comenzar leyendo un párrafo para luego ir comentando. Ayúdanos, por favor, el título o subtítulo que dice comparación con los objetivos y la hipótesis. Señorita Luz, por favor, ayúdenos usted. Ya. Comparación con los objetivos y la hipótesis. La hipótesis propone respuestas tentativas a las preguntas de investigación. La relación que se establece entre ambas es directa y estrecha. Las hipótesis generalmente surgen de los objetivos y de las preguntas de la investigación una vez que estas han sido revisadas y replanteadas a partir de la revisión, los diferentes materiales de apoyo, desde los bibliográficos hasta los experienciales, en torno a la idea de que él o los emprendedores están explorando, servirán como un referente de mayor profundidad antes de tomar una decisión asertiva. Ya, correcto. Revi Hasta ahí nomás vamos entendiendo, ¿no? Quizá esta parte sería ya como una forma de
de resumir el trabajo investigativo. Sería ya la conclusión del trabajo, ¿cierto? En la misma que ha estado apoyado en diferentes herramientas, en diferentes tipos o modalidades de aplicación de encuesta. Para ello, pues, nos hemos servido, como dice aquí mismo, de bibliografías, como decíamos anteriormente, para ahorrarnos el trabajo de una investigación de un emprendimiento que ya lo han hecho, pues. No sería tan, digamos, de lanzarnos sin conocer lo que ha ocurrido con otros personajes, con otras personas, sino vamos a revisar, si es posible, su proyecto, si es posible, su emprendimiento, para poder ver cómo lo ha hecho, cómo ha obtenido esos datos, cómo ha obtenido ese logro o más bien esa empresa. Entonces, eso es lo que nos está indicando, recordando que nosotros debemos pues remitirnos o revisar ya los trabajos anteriores de hecho por otras personas. Franklin, ayúdanos por favor con el siguiente párrafo. ¿Desde dónde dice revisar la relación? Ya dice revisar la relación propuesta entre los objetivos y hipótesis planteadas al inicio de la investigación. Ayuda a dimensionar si el estudio cumplió su propósito. Para verificar este cumplimiento, un camino recomendado es replantear los objetivos a manera de pregunta y considerando la tubulación de la información obtenida relacionada, observando cómo cada cuestionamiento se responde a la información disponible. Ya, gracias. Bueno, vale repetir esta parte para entender y comprender y llevarlo a la práctica. Dice revisar la relación propuesta entre los objetivos e hipótesis. Usted sabe que el objetivo dice buscar o emprender, ¿cierto? Una actividad o un trabajo sobre tal tema. Luego la hipótesis dice, ¿será posible realizar esta investigación? ¿Será posible ponerme a un emprendimiento de vender solo manzanas o solo guineo? Bueno, entonces la hipótesis es una pregunta. La hipótesis pregunta si es posible, si se puede realizar o no se puede realizar. Es lo que está preguntando, lo que nos está transmitiendo este párrafo, nos está diciendo si volverle a plantear una hipótesis a los objetivos. O sea, al caso o al emprendimiento que estamos nosotros realizando. A ver, joven Pedro, ayúdenos con este último párrafo, por favor. Ya, ¿cuál será la que dice ejemplificando? Ejemplifican, sí. A ver, dice, ejemplificando lo expuesto, si el objetivo de una investigación es identificar las preferencias de las amas de casa respecto de productos de limpieza. Al transformar este objetivo en interrogante, tendremos: se identificaron las preferencias de las amas de casa. ¿Qué información sostiene la afirmación o negación de la pregunta anterior? Si la hipótesis resultara ser falsa, el comprobarlo abrirá paso a un conjunto de nuevas ideas de emprendimiento. Ya, gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. Aquí nos dice, o sea, las hipótesis siempre se plantean, como ven ahí ustedes, entre signos. Está refiriéndose a productos de la limpieza, ¿cierto? Que un grupo de personas o una persona ha emprendido con ese tipo de emprendimiento. Y se preguntan y se plantean, ¿se identificaron las preferencias de las amas de casa? Mire, si usted, cualesquiera de las personas emprenden en productos de limpieza de casa, ¿qué tipo de limpieza de casa tenemos nosotros? ¿O digamos, cuáles son estos materiales
o elementos que se utilizan para la limpieza de casa. La escoba, el recogedor, desinfectantes. Desinfectantes, ¿no es cierto? Y mucho más en esta época, los cloros. Bueno, El alcohol. estarían ahí los desinfectantes, ¿no es cierto? Incluido. Muy bien. Eso pregunta. Es lo que dice la hipótesis que tenemos que plantearnos es esta. Se identificaron las preferencias dice, de las amas de casa, de las personas, no sería solo amas, ¿no? Porque no solamente las mujeres limpian los hombres, limpian todas las personas. Ya, si se preguntó, se averiguó, se hizo una encuesta primero, ¿qué tipo de desinfectantes utilizaban para la casa? Esa es la pregunta. ¿Se preguntaron o no se preguntaron? ¿Se averiguaron si se hizo una encuesta o no? Muy bien, la otra pregunta. ¿Qué información sostiene la afirmación o negación de la pregunta anterior? ¿Se preguntó o no se preguntó? ¿Positivo o negativo? Mire entonces, para que cuando hagamos el emprendimiento, pues no fallemos nosotros en esto. Lo que nos decía, si la hipótesis resulta ser falsa, el comprobarlo abrirá paso a un conjunto de nuevas ideas de emprendimiento. Mire, entonces, básico esto realizar este tipo de hipótesis. Organización de datos cualitativos. A ver, entonces hay que diferenciar primeramente a qué se refieren los datos cualitativos. Vamos a ver quién comprendió esta parte o quién no lo comprendió para ver qué significa datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿A qué se refieren los datos cuantitativos? Mi joven Kevin Huarquila. ¿Qué entiende usted por datos cualitativos? ¿A qué se refiere? ¿O alguien de ustedes? Tal vez Gloria. Encontrar similitudes de la información. Ya. O recopilar datos, puede ser, Lisen, Sí, son recopilación de datos. Ambos son recopilación de datos. Tanto sobre un tema en específico, puede ser. ya. Organización de datos. Ya, organización de también entra, todo entra en el proyecto, claro. Pero la diferencia está en que son datos, ¿no? Ambos son datos. Son datos cuantitativos, datos cualitativos. Los cualitativos se refiere al comportamiento. Decía, si es que una persona obtiene o busca datos de comportamiento, digamos, aquí pongamos un ejemplo. Quiere contratar personal para su empresa y realizan un cuestionario en el que preguntan, ¿cierto? Pregunta, ¿qué preferencia tiene usted? Dice, ¿se relaciona con los demás? Una pregunta. ¿Usted saluda a los demás cuando ingresan? Bueno, un cuestionario para medir la personalidad de los contratados. Entonces él dirá sí, no, mucho, bastante. Bueno, eso se refiere a datos cualitativos, es las cualidades de las personas. ¿Les gusta, no les gusta, si les gusta? Esos son encuestas cualitativas. Póngase usted pregunta, ¿le gusta tal perfume? ¿Le gusta tal color? Perdón, tal color, sí, me encanta, no me gusta. Esos son datos cualitativos, ¿sí? Mientras que los datos cuantitativos, pues no estamos todavía yendo a tratar, pero ya lo vamos a ver, para que esté ya revisado, se refiere a la cantidad. ¿Cuántos guineos usted come al día? ¿No? Dice 5, 2, 3. ¿Cuántos huevos come usted todas las mañanas en el desayuno? 3, ¿sí ve? Bueno, son cuantitativos, es cantidad, y cualitativos son comportamientos, conductas de las personas. Cualidades. Las cualidades, por eso dice cualitativos, ¿sí? Son las cualidades. ¿Le gusta, no le gusta? Poco, bastante, sí, no. Bueno.
Estos son lo de sería en cuanto a encuestas estadísticas cualitativas. Estadísticas cuantitativas ya lo vamos a ver, ¿ya? Ahora sí, ayúdenos con la lectura, por favor. ¿Alguien, algún compañero, compañera? Yo listen. Ya, gracias. Organización de datos cuantitativos, frecuencias. Organizar la información cuantitativa implica construir una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Dicha tabla presenta numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. Construir una tabla de frecuencias implica considerar que en la columna 1 se ordenan de menor a mayor los valores que tiene la variable en el conjunto de datos. Perdón Las columnas un ratito, compañero. No sé si yo me perdí la lectura o usted está en otro tema. Está en la página. 69. Perdón, yo me perdí porque no le seguí la lectura. Estaba siguiéndole y me perdí del el 69. Bien está, siga nomás. En las columnas 2 y 3 se ponen las frecuencias absolutas, veces que se repite la variable y las frecuencias absolutas acumuladas. La 4 y las 5 columnas contienen las frecuencias relativas porcentajes y las frecuencias relativas acumuladas. Pedro, usted estaba haciendo la lectura. ¿Qué le entendió? ¿Cómo es de los datos cuantitativos? No, cualitativos estuvimos viendo nosotros. Se No, saltó, cuantitativos. licenciado. Era cualitativos y la compañera le dio los cuantitativos. Sí, Eso estaba viendo, por eso digo, vamos a ver. Ah, Luego comentamos los otros. Y ahora vamos a ver los datos cualitativos. ya, a ver, organizar los datos cualitativos implica encontrar similitudes en esta información. La organización de estos datos obedecerá entonces a estas categorías: similitud, eventos o información que representa a una variable que sucede de una misma manera. Regularidad, refleja a la o las variables que suceden de manera consistente. Secuencialidad, los eventos o variables tienen un cierto orden. Correspondencia, las variables están en relación con otros eventos o actividades. Las categorías no pertinentes se dejan a un lado y se busca llenar las categorías seleccionadas. Para categorizar la información cualitativa obtenida, se sugiere también atender a estos criterios: buscar contradicciones, similitudes, contrastes, etc. Establecer relaciones de causalidad, finalidad, oposición, negación, asociación, dependencia, etc. Ya, gracias. Bueno, entonces, la última parte podemos como que reforzar de lo que les decía, ¿no? Buscar, dice, contradicciones, similitudes, contrastes, es lo que dentro digamos, se trataría dentro de los datos cualitativos. Establecer relaciones de causalidad, dice, de finalidad, de oponerse, sí o no, como les decía. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Depende cuando hagamos el tipo de emprendimiento vamos a tener. Y antes la compañía nos estaba adelantando este tema, ¿no es cierto? Por eso estaba yo conjunto y digo, no sé si me perdí la lectura. Y ahora sí, vamos a entender lo que es la organización de datos cuantitativos o las frecuencias que ya tenemos acá abajo. Ya. A ver. ¿Alguna persona? ¿Algún compañero o compañera que me ayude con esta lectura? Una persona que no haya leído. A ver. No se manifiesta. Aquí practicamos la lectura. También es importante la lectura. A ver, Mónica, por favor, ayúdanos. Ya.
Sí, La organización de datos. sí, tiene el texto, de no, también puede leer aquí en la pantalla. No, sí, ya tengo el texto. Ya, Organización de datos cuantitativos. Frecuencias. Organizar la información cuantitativa implica construir una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Dicha tabla presenta numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. ¿Sigo? sí, vamos a ver la Construir, clasificación, sí. construir una tabla de frecuencia implica considerar que en la En la primera columna, columna, sí, léalo así, primera columna, sí. primera columna se ordena de menor a mayor los valores que tiene la variable en el conjunto de datos. En las columnas 2 y 3 se ponen las frecuencias absolutas veces que se repite la variable y las frecuencias absolutas acumuladas. La cuarta y la quinta columnas contienen las frecuencias relativas porcentaje y las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, gracias. La semana pasada habíamos adelantado ya un poco sobre este cuadro de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Yo les había indicado también lo que correspondía al tanto por ciento. Y luego teníamos las frecuencias, aquí nos dice relativa acumulada. No sé si ustedes tuvieron alguna dificultad en realizar el cuadro que yo les presenté de frecuencias, la tabla de frecuencias. No, listen. Verá, ustedes hayan visto, no sé si revisaron la tabla que tienen en su texto. En esa tabla ya viene simplificada, como les decía. Igualmente aquí está simplificada. ¿Sí ven? Entonces, para el trabajo de tareas, yo les voy a enviar la tabla para que ustedes completen esta tabla. ¿Sí? Porque ustedes ven, el tanto por ciento tenemos acá. O sea, está en un orden de acuerdo al criterio quién ha hecho este texto. ¿Sí ven? Entonces, vamos a pasar un momentito a mi planificación que tengo para que veamos cómo vamos a hacer. Ahora, si ustedes entienden esta tabla, también pueden hacerle así una tabla igual a esta. A ver, déjenme ver si estamos en su tabla. ¿Qué clase es esta? Segundo. 34, bien. Ya como ustedes ya tienen la teoría ya en su texto, entonces ya vamos a saltarnos esto. Ya, aquí tenemos esta tabla. Yo les tenía construido ya. Dice, luego de realizar la recolección de información de un emprendimiento, en este caso, como está el de ustedes mismos tienen, en el libro está, de golosinas, dice, al paso se han obtenido estos datos y se requieren de su colaboración para completar la tabla de frecuencias. Ustedes tienen la tabla ahí en el texto, no sé si pueden revisarle. Revísenle, por favor. Si están revisando en la parte que ya dice, a ver cómo dice la parte. Aprendamos, ¿no es cierto? Aprendamos o cómo dice el título. Ya va a ver. Ya, demostremos. Ven en la página de demostremos, ustedes tienen un ejemplo. Lo más pronto que se nos da el tiempo. Sí, listen. Revísenlo. Ahí está. Sí, revisen, ¿no es cierto? Ahí está un cuadro, pero ese cuadro no tiene completo los datos que requerimos para obtener de una manera explícita, ¿no? Tienen ustedes sintética, de una manera sintética, simplificada. Esa tabla también es simplificada. Entonces ustedes ven de una manera explícita, ¿no? Como yo les estoy dando ese cuadro amplio, ustedes van también a tener que trabajar así. Entonces vamos a hacer ese cuadro
en el que yo les estoy. No sé si ustedes les estaré compartiendo. No creo que les he compartido esta tabla, ¿no? No, Lisa. Sí, sí, perdón. Yo estoy hablando de algo que no les estoy mostrando. Ya. Ya, esta tablita está aquí. ¿Sí ven? Entonces, esta tabla es amplia. Es igual, idéntica a la de la semana pasada. Tiene los mismos datos que ustedes tienen en el texto, pero aquí tiene mucho más. Aquí ponemos, ¿no es cierto?, las cantidades de productos en esta parte. Acá ponemos los números ya contados, ¿cierto? Ya contados cada uno de los elementos o golosinas que ustedes tienen. Acá ponemos la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Perdón, frecuencia absoluta es aquí en esta parte. En la NI, frecuencia absoluta. Acá ponemos la frecuencia relativa. Acá multiplicamos por 100, ¿cierto? Este signo significa por 100. Y acá, en donde está la F mayúscula, significa frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo sacamos? ¿Recuerdan ustedes cómo sacamos? Ya tienen ustedes, tienen aprendido cómo se saca la acumulada. ¿Alguien que no entienda? Tenemos 2 minutos. Sí, se puede repetir. Ya verá, vamos a irnos a la tabla de la clase anterior. Y acá tenemos, a ver, no sé si ya hicimos una tabla, esa era la tabla para el deber también. Ya, aquí está, vea. ¿Cómo hemos obtenido? Primero tenemos los datos. Que lo hemos enumerado del 1 al 5. Acá me había saltado de 0, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, en este cuadro de acá arriba, en este cuadro que tenemos, en este listado de entrevistados, tenemos, ¿cuántos unos habíamos contado? Un total de 7 unos, ¿no es cierto? Que respondieron una vez o se fueron una vez. O hicieron una vez. Tenemos 7. Cuenta los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No es cierto? Que se han ido una sola vez al cine. Algo así relacionado con el cine. Otra persona había dicho que respondieron que han ido. 2 personas respondieron que se han ido 6 veces. Igual, vamos contando cuántos números tenemos acá. El número 3. ¿Cuántos 3 tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3. Perdón. 4. 4. Acá en el 1 tenemos que respondido 1. Tenemos solo, ¿no es cierto? Tenemos solamente una vez el 4. Luego tenemos, ¿cuántas veces el 5? Una vez. Y el 6 hemos tenido, perdón, el 0 hemos tenido 6. Entonces, el grupo de personas, 6 personas han respondido, no han respondido, no se han ido, más claro. No se han ido al cine o han dicho que no se han ido a ver alguna película. Esos son los números de la frecuencia absoluta. Luego, para tener la frecuencia relativa, sumamos los números de acá que tenemos, ¿sí? 7 más 6, 13, más 4, 17, más 1, 18, 19 y 6, 25, ¿sí ve? Ahora, para sacar la frecuencia relativa, dividimos 7 para 25. Ya, así obtenemos la frecuencia relativa. ¿Sí ven? 7, ¿ya? Y cada número vamos dividiendo. ¿Comprende, Pedro? Listen, ahí sería, por ejemplo, 6 para 25, así. Sí, 6 para 25, 4 para 25, 1 para 25. Y vamos poniendo acá en las frecuencias relativas. ¿Sí ven? Acá está al frente. Del 7 tenemos 0,28. Hemos dividido 7 para 25
que nos dio 0,28. 6 para Ya. 25, que nos dio 0,24. Y así cada uno vamos dividiendo para 25. Ahora, para obtener el tanto por ciento tenemos, multiplicamos 0,28, ¿cierto? 0,28 por 100 y nos da 20. Perdón, aquí debió ser 28. Nada más, si usted multiplica, nos tenía que dar 28 y no 20. Sí, aquí es 28, a ver. Por 100. Y cada número de esos números de acá, 0,24, aquí también tenía que darnos 24. Todos esos números dividimos para 100 Sí, o multiplicamos por 100. Sí, todos los números, sí. Y nos da el número por 100, nos da un número entero. Luego, para obtener la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, vamos sumando. Yo puse aquí el 7 rojo. ¿Sí ve el 7 rojo? Y acá también está el 7, que podemos poner el rojo. Ya. El 7 pasa como 7, pero va sumando 7 más 6,